Bienvenidos, queridos alumnos. Bueno, los invito a mi explicación sobre los aportes que hicieron algunos médicos más relevantes a lo largo de la edad contemporánea. Antes de comenzar, quisiera aclarar que edad contemporánea se entiende históricamente con un hecho, con la Revolución Francesa que empezó en el año 1789 en Francia y en adelante. Por eso entendemos edad contemporánea. Acá quiero aclarar y quiero que vean bien esto que les hice, porque los personajes, cuando los pido en las actividades, deben ser ordenados cronológicamente. Muchos alumnos incurren en el error de que me entregan la línea de tiempo, están bien los aportes, pero me ponen los personajes todos desordenados. Como ya aclaré en videos anteriores, los personajes deben estar ubicados cronológicamente en orden de aparición. Acá en este caso yo usé nacimiento y muerte de estos médicos. Entonces fíjense que guardan una cronología coherente, ¿sí? Bueno, del primer médico que les voy a hablar es de Cosme Mariano Argerich. Es un médico argentino que, si bien se formó en España, cuando volvió en el año 1802 dictó la primera cátedra en una escuela de medicina acá en territorios del Virreinato. Cosme Mariano Argerich fue importante porque integró una institución que se llamó el Protomedicato. Por esas épocas en el Virreinato se estaba organizando política y económicamente, porque estaba en el Cabildo, el Consejo de India, la Casa de Contratación, pero además se instaló el Protomedicato, que es la primera institución seria que le da un marco de legalidad a la medicina y que Argerich se hace cargo, ¿sí? Esto se instala para regular las prácticas médicas, porque existía mucho el curanderismo, los indígenas usaban tradicionalmente muchas curas, entonces con una intención de poder, digamos, castigar o perseguir este tipo de conductas que estaban dentro del marco de la medicina ilegal, aparece el protomedicato. Además, supervisa la formación de los doctores, de los médicos en estos territorios, ¿sí? Un importante aporte que hizo Cosme Argerich, y lo vuelvo a poner en esta línea de tiempo, es que instala la primera vacunación contra la viruela. Este personaje trae la vacuna desde Inglaterra. Allí Eduardo Jenner había hecho un ensayo con la vacuna contra la viruela y la trasladan, la transportan con los barcos negreros. La vacunación no se realiza como hoy ustedes conocen, que es una vacunita que le ponen en el brazo, sino que se hacía de brazo en brazo. ¿Y cómo era esto? Cuando una persona enfermaba de viruela, producía en el organismo humano todas pústulas con líquidos y con pus. Una vez que pasaban 15 días, esas pústulas se secaban y se formaban con unas costritas. Esas costras eran puestas en hilos de algodón, en un vidrio, se conservaban y con eso inoculaban, ¿sí?, a las personas. O sea que las personas desarrollaban una forma tenue de la viruela. Una vez que los nuevos enfermos padecían la forma tenue, de las costras se volvían a sacar esos pedacitos, se conservaban y así iban vacunando de persona en persona. Se llamó vacunación de brazo en brazo, ¿sí? Bueno, el segundo aporte es que en el año 1802 dicta la primera cátedra de medicina Cosme Argerich. Y además, en el año 1806 y 1807, cuando se produjeron las invasiones inglesas, actuó como médico, colaboró como médico cirujano para tratar a los heridos. No solamente trató a los heridos del propio virreinato, sino también a los ingleses, ¿sí? Bueno, con el médico que voy a seguir... otra cosa importante antes de seguir con Francisco Muñiz, es que Cosme Argerich acompañó a Belgrano en la campaña al norte y curó a los heridos en esos enfrentamientos contra los realistas. Pero además tuvieron que soportar una epidemia de malaria. La malaria es una enfermedad transmitida por un vector, que es el mosquito Anopheles hembra, que transmite un parásito que se llama Plasmodium falciparum, que ingresa al organismo, produce escalofríos y la muerte. El propio Belgrano dicen que se enfermó cuando hizo la campaña al norte. Bueno, de regreso, ya estando casi enfermo, proveyó de los mejores insumos médicos al general San Martín cuando tuvo que hacer la campaña, cuando tuvo que libertar Chile y tuvo que hacer el cruce de los Andes. Bueno, con estos dos aportes voy dejando a Argerich y me voy a ir a
Francisco Muñiz, que un hospital lleva su nombre. Acá les muestro una imagen en la ciudad de Buenos Aires. Es el Hospital Muñiz, que atiende enfermedades infecciosas, ¿sí? Este personaje, que nació en realidad en el siglo XVIII y muere en el siglo XIX, en el año 1826 es convocado a la guerra contra el Brasil, y allí aporta su mano de obra como cirujano y atiende también, como mismo que hacía Argerich, atiende a los caídos, a los que padecen lesiones, heridas, y trata de curarlos. Después que pasaron 2 años, vuelve a la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, y empieza una vacunación generalizada para erradicar o prevenir la viruela. Sigue este patrón de tratar de diseminar la vacunación en estas tierras. Lo hace con una vacuna de brazo en brazo. Sigue esta técnica, que saca la costra y lo pone en el brazo de otro paciente y así se va extendiendo. En el segundo gobierno de Rosas, Francisco Muñiz es convocado como médico de policía. ¿Qué era esta labor? Era controlar los barcos que transportaban esclavos y demás que venían de África y del viejo continente, porque si había alguna epidemia a bordo de cólera o de otras enfermedades, lo que hacía era controlar que ese barco quedaba en cuarentena y que esas personas, esos tripulantes, esas personas que estaban dentro del barco, no recalaran y no ingresaran a nuestro país, ¿sí? Una vez terminaba la cuarentena, controlaba que esas personas entraran para que no diseminaran epidemias, ¿sí? Bueno, y por último, el último aporte que voy a dar de Francisco Muñiz es que en el año 1836 atiende un brote de fiebre escarlatina que se produce en Buenos Aires. ¿De qué manera lo hace? No había vacuna contra la fiebre escarlatina, pero atendía a los enfermos con distintas hierbas medicinales. Usó la manzanilla, que se extrae de la flor de sapo o flor de manzanilla, hacía como té, infusiones, pero también utiliza alcanfor mezclado con acetato de amonio, que era un producto químico que se usaba para tratar la escarlatina. Hoy en la actualidad, ¿qué es la escarlatina? Es una enfermedad infecciosa que es de muy fácil contagio a través de la tos, de la saliva, del contacto, de los abrazos, de las ropas. Es muy contagiosa y produce infecciones en la garganta y fiebre generalizada. Hubo muchos muertos de fiebre escarlatina en esa época. Algunos morían, otros sobrevivían. Pero bueno, él se dedicó a atender ese brote, ¿sí? Hoy se sabe que la fiebre escarlatina es producida por una bacteria que se llama Streptococcus. Pero en esa época no se sabía mucho de las bacterias y demás. No estaba desarrollado el mundo de la microbiología. Pero bueno, vamos a ir a otro personaje, a Ignaz Semmelweis. Ahora cambiamos de nacionalidad, nos vamos a Europa. Era un médico húngaro, pero que trabajó en un hospital en Viena, en Austria, y se lo reconoce en la actualidad como el precursor del lavado de manos. Acá a mi derecha tienen, hoy con el tema de la enfermedad y la epidemia del coronavirus, de la gripe y demás, todos deben tomar estas pautas del lavado de manos, ¿sí? Que el legado que tenemos de Semmelweis es este hoy, para prevenir virus, bacterias, ¿sí? Y no enfermarnos. Acá hay una pauta, igual lo pueden buscar por internet, de cómo se deben lavar correctamente las manos, con agua, con jabón o también con alcohol, ¿sí? Bueno, Ignaz Semmelweis propuso la teoría del lavado de manos, pero además él trabajaba en un hospital donde daban a luz las mujeres. Entonces él pensó esto, que los médicos que atendían a las mujeres y con esas mismas manos iban y realizaban autopsias y después atendían el canal del parto, las parturientas, y que trasladaban con esas manos sucias la bacteria de los cadáveres a las mujeres. Y por eso había muchas muertes. Cuando él propone esta hipótesis, se redujo la cantidad de muertes y sirvió para el resto de la humanidad, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a Francia, a hablar de Louis Pasteur, que si bien fue químico, pero incursionó en el terreno de la medicina. Es muy conocido por proponer la teoría microbiana de la enfermedad. Él dice que el aire, la tierra, el agua, está llena de microorganismos que no podemos ver a simple vista, hace estudios microscópicos y detecta que las enfermedades son producidas por las bacterias, ¿sí?
o sea, refuta totalmente la teoría aristotélica que dice que los invertebrados y los organismos más chicos se originan a partir de materia inanimada, a partir de materia orgánica en descomposición, del fango y el rocío. Esa teoría aristotélica que duró cientos de años, por siglos, la refuta totalmente Louis Pasteur. Lo que él piensa es que de la misma manera, estudiando la fermentación, que dice que la levadura descompone una uva, las bacterias causan enfermedades y las muertes de las personas. El trabajo de Pasteur fue realmente legendario y muy importante porque abre el camino al terreno al desarrollo de la microbiología, ¿sí? Bueno, vamos a otro personaje ahora y volvemos a la Argentina a hablar de Cecilia Grierson. Fue una médica, la primera médica argentina que se recibe de obstetra y ginecóloga. Vamos a hacer una diferencia, acá les muestro una fotito, entre ginecología y obstetricia. La ginecología es la rama de la medicina que se encarga del sistema reproductor femenino y de las dolencias y patologías que tiene el sistema reproductor femenino y trata de prevenirlo o de curarlo, ¿sí? Y la obstetricia es que atiende el canal del parto, el puerperio, después del nacimiento, todos los cuidados, ¿no?, de la mujer. Aparte se la reconoce a Cecilia Grierson por fundar el Consejo Nacional de la Mujer y la Asociación Obstétrica Nacional, además de fundar una escuela de enfermería, ¿no? Así que fue muy visionaria. Además, tuvo que abrirse paso en un camino dominado por los hombres, ¿no? Nunca pudo acceder a una cátedra, por ejemplo. Bueno, vamos al último personaje, ¿sí? Y vamos a hablar de Salvador Massa. Si bien nació en el siglo XIX, muere en el siglo XX, ¿sí? Les voy a mostrar una imagen de Salvador Massa. Y fue un bacteriólogo que se trasladó al norte y fundó el MAPRE. El MAPRE es la Misión de Estudios Patológicos Regionales de la Argentina. Se fue a estudiar este insecto, que es la vinchuca o chinche besucona. Acá tienen la comparación de este insecto con una moneda de 1 peso, no a esta escala, pero para que se den cuenta del tamaño que tiene, ¿sí? Esta chinche transmite un parásito muy mortal para las personas que le producen un daño irreparable en el corazón. Y el parásito que porta esta vinchuca es el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Una vez que se mete en la sangre, cuando se alimenta, ¿no?, de las personas, deposita la materia fecal en la herida y cuando la persona se rasca, el parásito se introduce en el sistema circulatorio. Bueno, fue partidario de querer eliminar o erradicar, porque él dice que el mal de Chagas es una enfermedad de la pobreza. Son las casas que estaban construidas con barro y paja, y los techos de paja, donde ahí anidaba, ¿no es cierto?, este insecto. Bueno, los voy dejando en esta clase de hoy. Espero que si les gusta la clase y les pareció informativa y demás, me puedan dar un me gusta o se pueden suscribir para poder recibir nuevos videos. Van a ser de otras temáticas, pero bueno, espero que les haya gustado y servido. Bueno, fue un gusto y hasta una próxima clase.